Estimada comunidad educativa, en nuestra cuarta charla saludamos muy cordialmente a nuestro director de Liceo de Aplicación, el señor Humberto Garrido, a nuestra jefa de departamento, la señora Jimena Castro, y a nuestro distinguido expositor, el señor académico Andrés Navas, que nos hablará sobre la geometría del distanciamiento social. El doctor académico Andrés Navas es licenciado en Matemática de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un máster en Matemática, un DA en Matemáticas Puras, es doctor en Matemática y además tiene un posgrado también en Matemática. Algunas distinciones recientes: el premio MCA en el 2013, el premio Humalca de la Unión de Matemática de América Latina y el Caribe, y por último el ISM 2018. Vamos a dejar al profesor Andrés Navas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya esto se está volviendo costumbre, ¿no? Esta es la segunda charla. Tengo un problema para compartir pantalla. Ya, lo vamos a ver. Solucionar. ¿Ahora puede probar? Aún no. Ahora sí. Ya. Y ahora... En la barrita superior donde dice más, ya. para inhabilitar las anotaciones de los participantes. Perfecto. Y ahí está corriendo. Perfecto, creo que está todo perfecto. Bien, Sí, está. como les decía, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Preparé esta charla también relacionada con la contingencia, porque la verdad es que para todos es un poco difícil escapar a la contingencia. La charla anterior fue sobre lo que se hace en modelamiento matemático, ¿cierto? Para perseguir la famosa curva de los infectados, ¿cierto? Y ahora hay algo un poquito más coloquial, un poquito más liviano, pero que no por ello deja de ser interesante e importante y que tiene cierta relación con el aula. Sobre todo voy a tratar de establecer la conexión con el aula. Mi charla se llama La geometría del distanciamiento físico, del distanciamiento social. Pronto veremos que hay una diferencia entre los dos conceptos, ¿cierto? Y encontré esta fotografía dando vueltas por ahí en la página de Facebook de alguien y me pareció bien sorprendente y bien bonita. Son una vista aérea de personas y si se fijan, la sombra de ninguna persona se topa con otra. ¿Ah? Es algo bien, bien increíble. Y eso se debe a la disposición geométrica y justamente de eso les voy a hablar, de la disposición geométrica de las personas en tiempos de pandemia. Y me voy a inspirar en un artículo que apareció hace poco en el diario El País, en España, que es un artículo realmente extraordinario, es de lo mejor que he leído sobre el tema en el mundo. Pronto veremos que hay un artículo de la BBC, por ejemplo, que no está ni cerca de la estatura de este artículo. Está muy bien desarrollado por Belén Polo y ustedes pueden ver las fuentes, o sea, son fuentes de gran calidad, súper serias. Está el Laboratorio de Calidad y el Aire de Queensland, el gobierno de Corea, el centro de la Universidad Johns Hopkins. Justamente esta es la universidad que tiene el mejor repositorio de los datos que van ocurriendo en el mundo con la pandemia. Y aprovechando, voy a tratar de hacer un poquito de publicidad. El diario El País es de España y tiene una sección que se llama Café y Teoremas, que no sé si la han visto, si no la han visto, vayan y véanla, porque es realmente extraordinaria. Yo creo que es la mejor sección de matemática, la mejor columna de matemática en un diario de circulación masiva en el mundo. Es realmente extraordinaria lo que hace la gente allí. Esto la administra Ágata Timón, con quien tuve el placer de colaborar una vez en un artículo, y, y ella trabaja de una manera súper profesional y es súper bonito lo que hace, porque ella justamente va a entrevistar a matemáticos y matemáticas
que tengan algo que contarle, algo interesante, y le extrae una historia y al mismo tiempo un teorema. Es súper bonita, así que se la recomiendo totalmente. Café y teoremas. Ahora, este artículo del que yo me inspiro no está en esa sección, pero aprovechaba de hacerle propaganda a esta sección. Y bueno, voy a empezar por las conclusiones que están en este artículo sobre medidas de protección. Y bueno, como todas conclusiones en un ambiente que es un poquito incierto, hay que tomárselo con un poquito de prudencia, pero no deja de ser llamativo que, por ejemplo, diga que la medida más eficaz dentro de este cúmulo de medidas que vemos acá es la distancia física entre las personas para evitar el contagio de persona a persona. El virus es un virus que no se desplaza más allá de 1 metro, 2 metros. Bueno, hay un poquito de polémica en torno a cuánto puede desplazarse de una persona a otra. Si las personas están a una distancia mayor y si además yo tengo la precaución de que al tocar superficie, ¿cierto? Después me lavo inmediatamente las manos, la probabilidad de infectarme se reduce prácticamente a cero. Pero el problema es que tenemos que enfrentarnos a una realidad. No todas las empresas pueden dejar de funcionar, no todas las personas pueden dejar de trabajar. De hecho, en Chile no somos muchos los que podemos dejar de trabajar en los lugares físicos en los que acostumbrábamos, ¿cierto? No somos muchos los que podemos quedarnos trabajando en la casa. Entonces es un aspecto a considerar. Y por lo tanto, hay ciertos aspectos que tienen que ver con la geometría elemental que se hace necesario considerar. Entonces, en este artículo relatan 3 casos que son súper clarificadores de qué es lo que ocurre. Este es el caso que se dio en un edificio en Corea, es una central telefónica, en donde los operarios estaban dispuestos de esa manera en la mesa. Y los que quedaron en rojo son los que se contagiaron. Y es claro, ¿cierto?, la dinámica del contagio. Si yo tengo una persona al frente que está contagiada, hay una alta probabilidad de que esa persona me contagie si la distancia entre las 2 personas es inferior a 2 metros, por ejemplo. ¿Ok? Y esto fue lo que ocurrió en una mesa en particular. Eso en toda la planta de este edificio. Si se aprecian, se contagió más de la mitad de la gente en esa planta, trabajando de esa manera. Y sucede que el contagio se debió a la disposición física de las personas, porque si uno va y observa todo el edificio, esa planta corresponde a la planta que está en rojo, era la planta 11, y el resto de las plantas prácticamente no hubo contagios. Pero en esta planta, debido a que no solo había gente, sino que a la disposición física de la gente, los contagios aumentaron de manera dramática. Y obviamente uno puede dar indicaciones sencillas de cómo esto se podría evitar, o por lo menos se podría reducir. Por ejemplo, una medida que está ilustrada acá, que es más o menos evidente, es que en estas mesas se junta a trabajar la mitad de las personas de tal manera que queden en diagonal una a la otra, ¿cierto? Y se pueda respetar el distanciamiento físico de al menos 2 metros, ¿okay? Asumiendo que la mesa tiene las medidas acorde a que esas diagonales que están allí sean iguales a 2 metros, ¿cierto? Si se fijan allí con las flechas se forma una suerte de triángulo equilátero, un triángulo en el que si todas las longitudes fueran de 2 metros tendría que ser un triángulo equilátero, y eso forzaría a que las medidas de la mesa sean especiales. Pero en fin, eso es una recomendación, y bueno, obviamente si yo voy a tener la mitad de las personas en cada mesa, eso implicaría establecer turnos de trabajo para que todas las personas puedan ir a trabajar y siempre se puedan mantener a esta distancia física unas de otras. Y otro aspecto en el que hacen mucho hincapié también son aspectos que hacen aumentar esta distancia mínima entre las personas. Y algo que ha sido bien estudiado, repertoriado, que es la influencia de las ventilaciones, ¿cierto? Los aires acondicionados hacen que el virus, que es relativamente pesado y tiende a caer de manera natural, siga flotando en el aire y se siga desparramando. Este es un caso en China,
Y en este caso, llegó una persona a cenar a un restaurante y si se fijan, esta persona contaminó a 2, 4, 6, 8, a 9 otras personas. Y es bien interesante porque uno puede establecer la línea de contagio. Si se fijan, la línea es paralela a la dirección que tiene el flujo del aire de un aire acondicionado. Y eso es lo que le hacía hincapié recientemente, que los aires acondicionados tienden a aumentar la propagación del virus y por lo tanto indican que uno debiera tener aún más precaución en presencia de uno. Es bien interesante porque si se fijan en la otra mesa, a pesar de que la persona, la que está encerrada en un círculo negro, es la que contagió al resto, está a una distancia similar de la mesa que tiene enfrente, a esas personas no las contagió, sino que contagió a las que están en la dirección paralela al aire acondicionado. Bueno, también hay una especificidad sobre los tiempos en que estuvieron presentes las personas simultáneamente en el restaurante, pero aquí hay un hecho evidente, el aire acondicionado es un motor de contagio. ¿Ok? Y aquí es bien decidor esta imagen, porque si se fijan, la distancia entre el paciente cero, la persona que vino a cenar esa noche y estaba contagiada, que de hecho era una persona que venía de Wuhan, a otra persona a la cual contagió es de 4,5 metros. O sea, es mayor a la distancia de 2 metros, pero aún así, debido a esta acción del aire acondicionado, la contagió. Y este también es otro ejemplo interesante. Este fue un búho en Corea, creo, donde sube una persona y contagia a todas estas. Y nuevamente uno puede ver que hay una línea de contagio, una cierta línea paralela. Es bien interesante porque la persona está situada casi a un extremo del bus, pero termina contagiando a la gente del otro extremo del bus. Y uno se puede hacer hipótesis sobre la dirección, por ejemplo, que tenía el aire acondicionado en ese bus. Entonces aquí tenemos una persona y terminan 23 contagiados en ese mismo autobús. Y bueno, eso es cuando tenemos distancias relativamente grandes, pero esto fue una noticia que salió la semana pasada en Argentina. ¿Qué pasa cuando la distancia física, cierto, se reduce al mínimo? Esto fue Ya. un caso en... Entonces, ustedes me redactan lo que vamos a hacer. Hay un micrófono abierto. Ya. Esto es cuando la distancia física se redujo a cero. Un caso en Argentina, en Colón, un grupo de amigos se juntaron a tomar un mate y se contagiaron todos por un mate. Entonces, yo quiero ser súper claro y súper enfático, y las personas que estuvieron en mi charla anterior creo que les quedó clarísimo. Nosotros estamos pasando por una etapa crítica de la epidemia, que la había advertido ya en la charla anterior, que la charla anterior fue hace 3 semanas, creo, y le había dicho vamos a llegar a un periodo de colapso, y actualmente estamos en una situación de colapso, a pesar de que las autoridades no lo digan de manera explícita, todos los expertos tenemos claridad de que estamos colapsados, que llegamos a esa situación en los hospitales donde queda 1, 2 camas críticas, pero la verdad eso no significa que haya realmente espacio, y seguramente más de alguno que está en la audiencia ya ha conocido algún caso de cercano de gente que le ha tenido que ha tenido que vivir con esta realidad. Entonces quiero ser súper claro, yo no recomendaría a nadie, de la misma manera que yo no recomendé a nadie, a adoptar estas medidas que se venían anunciando por el gobierno desde el mes de abril, que era juntarse, tomar un café, estar a menos de 2 metros, etcétera, porque eran realmente impracticables y se fundamentaban en una visión que era un poquito sesgada, que era que creíamos que teníamos un control de la epidemia, cuando también sabíamos los especialistas que no existía tal control de la epidemia, de que habíamos rebotado rápidamente y que en parte ese rebote se había dado por un discurso demasiado confiado de lo que estaba ocurriendo realmente. Aún así, esta discusión se va a tener que dar en algún momento, y si ustedes ven lo que está pasando hoy en día en Europa, por ejemplo, hay varios países que están reabriendo su vida, digamos, no solo su economía, sino que están teniendo actividades relativamente normales. En Francia se reabrieron los cafés en París, etc. Pero cuando nos toque reabrir, nos vamos a reabrir de la misma manera en que acostumbrábamos a relacionarnos físicamente. Vamos a tener que tener consideración de estas cosas, porque
insisto, para que esta enfermedad deje de propagarse de manera natural, el porcentaje de la población que tiene que infectarse es muy alto, en torno al 60%, y eso en un cuadro optimista en el cual estamos aceptando que esta enfermedad cree inmunidad, lo cual no está del todo constatado. Entonces quiero dejar eso súper claro. Esto es como una charla no para ahora, ahora tenemos 2 meses por delante bastante duros, en donde la recomendación es, mientras no tenga que salir de manera realmente urgente, de manera imprescindible, por favor no lo haga, evitemos el contacto físico de todo tipo, pero en algún momento va a ocurrir esto. Yo pienso que por ahí, por septiembre, octubre, fines de septiembre, me gustaría ser optimista y decir que para el 18 de septiembre vamos a poder estar celebrando algo, pero no es fácil ponerse en ese plan. Pero en fin, esta fue la declaración famosa que hizo Paulina Daza, ¿cierto? Que yo me puedo juntar con mi amigo a tomar un café, pero me tengo que poner a 2 metros de distancia. Y lo decía así, lo decía con distanciamiento social. La OMS, unas semanas después, hizo una indicación que es súper importante diferenciar lo que es distanciamiento físico de lo que es distanciamiento social. Y no solo desde el aspecto de la epidemiología, sino que también desde el punto psicológico. Este es un momento en que necesitamos más distanciamiento físico, pero necesitamos menos distanciamiento social, necesitamos estar más juntos, más unidos, ¿cierto? Pero de una manera no física. Tal vez para los que conocen este término, que también es matemático, le haga algún sentido. De alguna manera, para evitar los contagios tenemos que disminuir la distancia física, y para juntarnos unos con otros debemos aumentar la distancia topológica, que es una distancia que no es medible, sino que simplemente establece la noción de cercanía de las personas. Y esta frase me llevó a reflexionar un poquito sobre algunas cosas básicas en geometría, y de hecho coloqué algunas reflexiones en Twitter y me contactó una periodista de Las Últimas Noticias para hacer un reportaje, pero la verdad es que el artículo serio está publicado en esta revista, a la cual también voy a hacerle propaganda. Se llama Paisajes Matemáticos, es totalmente gratuita, es una revista electrónica de divulgación matemática que tiene artículos matemáticos de todo nivel, desde matemática súper básica que no requiere ningún conocimiento, matemática relacionada con la escuela, matemática de investigación, etc. Y la verdad es que los invito a revisarla porque hay material de primera calidad allí. Yo me encargo del mantenimiento y de supervisar muchas traducciones porque la gran mayoría de los artículos son producidos en francés y traducidos al castellano, y una página bastante visitada desde toda Latinoamérica y desde España. Entonces, en este artículo de Paisajes Matemáticos yo me hacía la siguiente pregunta. Si las personas están a 2 metros y son 4 personas, bueno, la manera más obvia de colocarlos en una disposición en una mesa cuadrada, por ejemplo. Entonces, en una mesa cuadrada quedan como en la figura que está aquí a la izquierda. Las personas van a estar a 2 metros, pero en la diagonal están a la distancia que corresponde a la diagonal, ¿cierto? Y la diagonal de un cuadrado es, por el teorema de Pitágoras, es el lado del cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Es decir, las personas que están en diagonal unas de otras quedan más distanciadas que 2 metros. Y una pregunta que uno puede hacerse es si hay una manera en que, respetando siempre los 2 metros, uno pueda posicionarse de tal manera de que no ocurra este distanciamiento extra entre las personas que están en diagonal. Entonces, bueno, uno puede observar lo que pasa al lado derecho. Este es un cálculo sencillo también que se puede hacer fácilmente con el teorema de Pitágoras. Coloco a 4 personas, y ahora estas 4 personas ya no están en los vértices de un cuadrado, sino que están en los vértices de 2 triángulos equiláteros, un triángulo equilátero hacia arriba y uno hacia abajo. Cuando hago eso, la distancia entre las personas que están horizontalmente se vuelve igual a raíz de 2. Se vuelve igual a 2. Entonces tengo 2 metros hacia arriba, 2 metros hacia abajo y 2 metros hacia el lado. Pero al hacer eso, las personas que están arriba y abajo se me alejan aún más. Se van a una distancia igual a 2 raíz de 3. Para hacer ese cálculo, ustedes se tienen que acordar de la fórmula de la altura en un triángulo equilátero y lo van a obtener rápidamente. Y 2 raíz de 3 es mayor que 2 raíz de 2. Entonces,
juntando a dos personas se me están alejando otras dos personas. Y es interesante porque eso me está diciendo que al parecer yo no puedo hacer que las personas se junten todas a distancia exactamente igual a 2. ¿Ok? Y salté una slide para tratar de contextualizar esa afirmación y explicarles que no es tan inocua como parece. Este dibujo tienen que mirarlo con imaginación, representa un tetraedro. Y en un tetraedro es un cuerpo tridimensional, ¿cierto? Un poliedro, y los lados miden exactamente lo mismo. Aquí les puse distancia 1, por una unidad. Piensen que la unidad, en nuestro caso de la epidemia, son 2 metros. Y si se fijan, tengo 4 tazas de café a distancia 1, todas de otra. En esa configuración, la distancia es la misma, no importa el par de personas que yo considere. Ahora sí, hay una persona que está en lo alto y hay una persona que está en lo bajo. Si uno lo considera dentro del contexto de la epidemia, yo no me pondría abajo de una persona que puede tener el virus. ¿Ok? Pero en fin, olvidémonos de eso y pensemos simplemente en la geometría. Esta es una disposición en el espacio donde tengo 4 puntos, todos a distancia unos de otros. Mientras que en el plano, si yo los pongo en un cuadrado y si el lado del cuadrado midiera 1, las diagonales miden raíz de 2. Y si yo trato de acercar 2 para que me queden igual a 1, las otras 2 distancias se me alargan. Y resulta que eso siempre va a ocurrir. No hay ninguna disposición y resulta de una aplicación del teorema de Pitágoras que, si me alcanza el tiempo, se lo voy a explicar con lujo de detalle. Pero es un verdadero teorema, el teorema del café en tiempos de epidemia, si ustedes quieren. Vamos a decir que la unidad es D. Entonces tengo 4 puntos en el plano euclidiano con la geometría tradicional, y cada vez que yo tengo 2 puntos, la condición es que están a distancia por lo menos D. ¿Ok? Y la conclusión es que tiene que haber al menos un par que está a distancia al menos D por raíz de 2. Como pasa en el cuadrado, en que si el lado es D, hay 2 pares con distancia D raíz de 2. Y si estamos en esa configuración, voy a volver nuevamente, en esta triangular, piensen que aquí D es igual a 2 metros, si están casi todas las parejas con distancia 2, el otro me queda a distancia D raíz de 3, que es mayor que D raíz de 2. Entonces lo que me dice el teorema es que si yo tengo una estimación por abajo de la distancia entre 2 puntos, tiene que necesariamente aparecer un par de puntos que se me distorsionan más, que su distancia tiene que ser aún mayor. O sea, van a quedar un par de amigos más alejados de lo que era la exigencia. Y no solo eso, me dice que hay solo una manera de colocarse de tal manera que la distancia nunca supere a D raíz de 2. Aquí la línea me quedó cortada, si se fijan, pero es D por raíz de 2. Si ningún par de puntos está a distancia mayor que D raíz de 2, entonces los 4 puntos son los vértices de un cuadrado. ¿Ok? Y es un teorema bonito, es lo que nosotros en matemática llamamos un teorema de rigidez. Estamos dando pocas condiciones. Las condiciones es que las parejas de puntos están al menos a distancia D, y la segunda condición es que ninguna está a distancia mayor que D raíz de 2. Entonces esos 4 puntos son los vértices de un cuadrado. No hay otra configuración que haga eso. ¿Ok? Y como les decía, es un teorema de la dimensión 2 de la geometría euclidiana. No es un teorema de la geometría tridimensional, porque en la geometría tridimensional está la configuración del tetraedro. Lo que sí es verdad es que hay un análogo en geometría tridimensional que es bonito pensarlo. Entiendo que este año tocaba el primer curso de geometría espacial, ¿cierto? Como electivo en la reforma curricular. Muy probablemente ese curso no se va a poder implementar, va a quedar para el próximo año. Pero esto ya era una discusión interesante para dar la diferencia entre la geometría 2-dimensional y 3-dimensional. En la 3-dimensional sí existe esta configuración, pero no puedo agregar otra taza de café. No hay 5 puntos en el espacio tridimensional que estén todos a distancia 1 o lo que sea, de unos de otros. No se puede hacer. Los dejo pensar eso, porque eso no puede ocurrir. Yo puedo tener 3 puntos en el plano, 4 puntos en el espacio,
pero no puedo tener 4 puntos en el plano y 5 puntos en el espacio, todos a la misma distancia unos de otros. ¿Ok? Y voy bien en el tiempo, así que creo que les voy a explicar por qué esto es verdad, porque para que vean que es súper aterrizado a la geometría escolar. Esto es algo básico de geometría triangular. Yo me acuerdo cuando mi profesora en la escuela me lo enseñaba y me hacía repetir. Si yo tengo dos triángulos donde dos lados son iguales y el ángulo va variando, el ángulo entre ellos, mientras más chico el ángulo, más pequeño es el lado opuesto, mientras más grande es el lado opuesto. ¿Qué es lo que está resumido acá? Si alfa, que es el ángulo a la izquierda, es menor que beta, que es el ángulo a la derecha, entonces el lado opuesto, A, es menor que B. Y de hecho viceversa, si A es mayor que B, si A es menor que B, entonces alfa es menor que beta. Eso cuando de 1 y de 2 esas distancias sean la misma. Eso es una cosa básica de geometría. Se puede hallar en los elementos de Euclides, se puede demostrar fácilmente con congruencia. Si alguien le quiere meter maquinaria más complicada, lo puede ver como una aplicación del teorema del coseno y del hecho de que la función coseno es decreciente. Los dejo pensar por qué eso es verdad, pero la verdad es que es algo sumamente básico, simplemente resulta de la desigualdad triangular. Además que es algo súper intuitivo, o sea, cuando yo tengo el triángulo y tengo dos lados que están fijos, yo voy viendo lo que va pasando en el otro lado mientras voy aumentando el ángulo. El otro lado va creciendo, ¿ok? Aunque requiere cierta argumentación. Pero esa observación me da lo que uno conoce como el teorema de Pitágoras extendido, que a veces se enuncia como el teorema de Pitágoras recíproco, y que es un teorema sumamente importante. El teorema de Pitágoras en general está en los textos diciendo que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces el lado mayor es el que se opone al de 90 grados, esa es la hipotenusa, y su cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Pero también hay un recíproco, que me dice que si yo tengo un triángulo en que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces necesariamente ese triángulo es rectángulo, y el ángulo recto queda frente al lado mayor. Y ese es un teorema importantísimo, históricamente importantísimo, quizás más que el mismo teorema de Pitágoras, es el recíproco, porque a través del recíproco uno podía en la antigüedad, por ejemplo, fabricar ángulos rectos perfectos, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tomaba una cuerda y le hacía los dobleces para que quedaran 5 nudos, 3 nudos y 4 nudos, esa era la manera, y después la estira, de modo que quede tensa, esa es la manera clásica de fabricar un ángulo 90 grados. Y eso es gracias al teorema de Pitágoras y también a su recíproco. El punto es el siguiente, es que el recíproco es más amplio aún. De acuerdo a lo que tenemos arriba, si el ángulo es mayor que 90 grados, entonces el cuadrado del lado que se opone a ese ángulo es mayor que la suma de los otros dos cuadrados. Si el ángulo es menor, el cuadrado del ángulo que se opone es menor que la suma de los dos cuadrados. ¿Ok? Es menor. ¿Por qué? Porque va a ser menor a lo que corresponde cuando el ángulo es recto. Y cuando el ángulo es recto, el teorema de Pitágoras me dice cuánto vale la hipotenusa. ¿Ok? Y bueno, eso es una manera alternativa de pensar el teorema de Pitágoras que es bastante útil. Y cuando uno tiene eso en mente, uno rápidamente hace clic con la configuración que yo les estaba mostrando. Si yo tengo 4 puntos en el plano y la distancia entre cualquier par mide por lo menos 1, les voy a explicar por qué debe haber un par a distancia por lo menos raíz de 2. ¿Ok? Entonces pueden haber varios casos. Por ejemplo, el caso es que me queden 3 puntos colineales. Si me quedan 3 puntos colineales, bueno, hay 2 que están a distancia 1, o al menos 1, otro que están a distancia al menos 1, entonces los puntos de los extremos están a distancia al menos 2. Es lo que aparece aquí arriba a derecha. ¿Ok? Si no hay 3 puntos colineales, de entre los 4 puntos, ninguno de los 3 puntos son colineales, entonces esos 4 puntos son los vértices de un cuadrilátero. Ahora, ese cuadrilátero no necesariamente es convexo, entonces hay que considerar dos casos, el caso en que el cuadrilátero es convexo y cuando no lo es. Y hay una observación que es importante, es que la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero es siempre 360 grados, ¿cierto?
porque el cuadrilátero se descompone en dos triángulos y le suman un triángulo 180. Entonces tengo 4 ángulos que suman 360, y por lo tanto, alguno de ellos tiene que ser al menos 90. ¿Ok? Aquí yo coloqué uno en la figura de abajo a la izquierda, que es mayor que 90. Entonces eso, cuando yo lanzo la diagonal, por lo que habíamos visto del teorema de Pitágoras, esa diagonal al cuadrado es mayor que el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro. Pero esos dos distancias son por lo menos 1. Y por lo tanto la diagonal del cuadrado es mayor que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2. Y por lo tanto esa diagonal es mayor que raíz de 2. Y va a ser igual a raíz de 2 solo cuando el ángulo es de 90 grados y los otros dos lados son iguales a 1. Y algo análogo pasa cuando el polígono no es convexo. Esto es súper interesante, no aparece mucho en los textos, no se hace hincapié en los textos, pero es importante recalcar que la fórmula, entre comillas, de la suma de los ángulos internos de un polígono es válida independiente de si el polígono es convexo o no. Entonces siempre se puede encontrar un ángulo mayor a 90 grados o mayor o igual a 90 grados por ahí, y aplicar el criterio anterior. Si dos distancias son mayor o igual a 1 y me conforman un ángulo por lo menos de 90 grados, la que se opone es por lo menos raíz de 2. Y la única manera en que todo se armonice con raíz de 2 es, como les decía, que todos los ángulos sean de 90 grados y que todas las distancias de los lados del polígono que me quedan sean iguales a 1, y en ese caso lo que estamos viendo es un cuadrado. Entonces este teorema de rigidez de estructura, que me dice que con pocos datos yo conozco completamente la forma, es una consecuencia de este teorema de Pitágoras extendido. Y así uno puede empezar a hacerse cuestionamientos, y la verdad que me empecé a cuestionar todo esto por un artículo que leí. Yo le hablaba del súper artículo que apareció en este diario en El País de España. Yo vi esta ilustración en la BBC. Esto fue durante marzo, creo que apareció este artículo, donde ilustraban el distanciamiento físico. Supongamos que las personas tienen que estar a 2 metros de distancia, entonces esto sería una manera de colocar a las personas a 2 metros de distancia, ¿cierto? Uno los tiene que situar en una superficie, divide esa superficie en cuadrados, de tal manera que el lado del cuadrado sea 2 metros, y la ubica en los vértices de esa división, y la distancia entre las personas va a quedar igual a 2 metros. Ahora en diagonal va a ser 2 metros por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y en fin, eso me respeta las reglas. Ahora, cuando vi esta figura me vino inmediatamente a la mente el hecho de que esto no es lo mejor que se puede hacer. Es mucho más natural disponer a las personas así, en una división de la superficie en triángulos equiláteros, y colocamos de lado igual a 2 metros, y colocamos a cada persona sobre uno de los vértices del triángulo equilátero. En ese caso, la distancia de las personas hacia sus vecinos, ¿cierto? Cada persona pasa a tener 6 vecinos. Toma una persona al centro, tiene 6 vecinos, porque de alguna manera se forman hexágonos también aquí. Y esos 6 vecinos están a distancia igual a 2 de esa persona, lo cual es diferente del caso del cuadrado, porque uno toma una persona al centro, tiene 4 vecinos en las 4 direcciones, y después las diagonales tiene otros 4 vecinos, pero los vecinos en diagonal están a distancia 2 raíz de 2. Entonces aquí yo tengo 6 vecinos por persona, pero están todos a la misma distancia, igual a 2. Y lo interesante es que esto es mejor porque permite ubicar a las personas. Piensen que a lo mejor necesitamos convocar multitudinariamente a las personas para algún evento. Piensen en lo que va a pasar a lo mejor con el caso de cuando tengamos que ir a votar en octubre. A lo mejor vamos a necesitar implementar este tipo de cosas, no solamente en filas, porque una fila se va a hacer muy larga, sino que en una disposición en área. Y disponerlas de esta manera permite colocarlas en un terreno de menor área. ¿Ok? Porque fíjense, en el caso anterior, si tomamos 4 personas que están cercanas, forman un cuadrado, ¿cierto? Y ese cuadrado tiene un área. Supongamos que en vez de pensar en 2 metros, de nuevo, 2 metros es mi unidad.
sea, el área va a ser igual a 1 respecto a esa unidad, o sea, 4 metros cuadrados va a ser el área de la unidad del área. Entonces, pensemos que ahí tenemos un área igual a 1 por cada 4 personas que están participando en esa reunión. En cambio acá, si tomamos 4 personas, tomamos 2 abajo y 2 ligeramente inclinadas arriba, lo que me están determinando son 2 triángulos equiláteros, ¿cierto? Y el área de 2 triángulos equiláteros es menor al área de un cuadrado, con el mismo lado. Una manera de verlo es que en el cuadrado tienen base y altura igual, mientras que con 2 triángulos equiláteros, eso me forma no recuerdo cómo se llama la figura, si es rombo o romboide, tiene los 4 lados iguales, pero la altura decrece. Eso debiese ser un romboide, ¿no? Bueno, en fin, no importa mucho. Son 2 triángulos equiláteros. El área del triángulo equilátero, del lado 1, una unidad de raíz de 3 partido por 4, y bueno, tengo 2 triángulos equiláteros, entonces sería raíz de 3 partido por 2, y eso es 0,86. O sea, es menor que 1, que la unidad del área del cuadrado, ¿cierto? Entonces, si son 2 metros, tendría que ser 0,86 por 4 metros cuadrados, mientras que los cuadrados me dan 4 metros cuadrados. En conclusión, estoy disponiendo a la misma cantidad de gente con un ahorro de alrededor de un 14% de superficie. ¿Ok? Porque el 0,86 más 14 es 100, ¿cierto? Hay un pequeño decimal extra por allí, pero esto es aproximado. Es decir, si yo tengo que congregar gente, mucho mejor que lo haga así. Y si viene una manifestación, no sé, si vienen a manifestarse ahora, es mucho mejor colocarse así en los vértices de una configuración que sea triangular. Creo que esta es una configuración donde, si ustedes ven los centros de las caritas, van determinando triángulos equiláteros. ¿Ok? Y vamos a suponer que la distancia entre ellos es por lo menos 2 metros, lo cual dice que las cabecitas están un poquito grandes, pero bueno, en fin, esto va a ser una manifestación en tiempos de pandemia. Hay que ubicarse así porque así podemos congregar a más gente en una menor superficie, con un ahorro prácticamente del 14%. Y de hecho, también surge una pregunta natural que es bien interesante plantearse. Es evidente que uno debiera plantearse si tiene un espíritu matemático, es si, bueno, vimos que lo mejor no era colocarlo en vértices de cuadrado, sino que era mejor colocarlo en vértices de triángulo. Y la pregunta es, ¿será que es mejor colocar a las personas, será que hay una manera mejor de colocar a las personas que en los vértices de un triángulo? Por ejemplo, si yo tomo una región que está dividida de esta manera, supongamos que la tengo que dividir así porque en alguna parte hay una pileta, hay un árbol, etc. Entonces yo hice esta división en triángulo equilátero. ¿Será que hay una mejor manera de disponer a las personas que sobre los vértices de esta división? Se los dejo planteado también como ejercicio. No es tan fácil, aunque la respuesta es la que uno intuye. La respuesta es no. La mejor manera de colocar a las personas es sobre los vértices, es decir, yo empiezo a colocarlas de otra manera, siempre respetando que la distancia entre dos cualesquiera sea por lo menos d, y si los pongo de otra manera, no voy a poder colocar la misma cantidad de personas que si los colocara sobre los vértices de la configuración. Y ese es otro artículo que va a ser publicado dentro de poco en este mismo sitio, Paisajes Matemáticos, el segundo teorema de distanciamiento físico. Y en fin, uno puede replantearse un montón de cosas de este tipo que no dejan de ser pertinentes en la situación de pandemia que estamos viviendo. No dejan de ser interesantes de plantearse y sobre todo tienen relación directa con lo que uno aprende en aula en un curso básico de geometría plana, y también está esa observación de que cuando uno pasa a la geometría tridimensional las cosas cambian un poquito y hay que tener esa diferencia a la hora de analizar las cosas. En fin, yo quiero insistir en algo, porque, bueno, esto va a quedar grabado, pero de todas maneras, lo voy a volver a decir. Esta charla era para 2 meses más, porque no es el momento de empezar a pensar sistemáticamente en esto. La indicación hoy es
mientras más puedas quedarte en tu casa, mientras más puedas evitar todo tipo de salida, hazlo. Pero no, insisto, no todo el mundo puede hacerlo y tarde o temprano vamos a tener que empezar a retomar una cierta normalidad, entre comillas, y vamos a empezar a ver imágenes de este tipo, o debiéramos empezar a ver imágenes de este tipo, que nos hacen replantear también muchas cosas que tienen que ver con el distanciamiento físico. Aquí estamos, la indicación dice que hay que mantenerse 2 metros por lo menos entre persona y persona, pero es dentro de una tienda en la cual hay pasillos. Entonces, ¿cómo lo hago para que si la persona tiene que volver, no se cruce con otra persona que va en una dirección? Bueno, lo mejor, y creo que lo vi, me han dicho, yo la verdad es que no he salido de, a la calle, de hecho no estoy en Santiago tampoco, o sea, no vivo en Santiago, es la mejor indicación es que las tiendas declaren que haya un sentido único de avance, cosa que esta situación de que una persona tenga que devolverse no se produzca. ¿Ok? Y bueno, hay gente que va hasta la exageración, esto es súper interesante. Lo de abajo, lo de arriba es broma, ¿cierto? Pero lo de abajo es mantener a las mascotas con cierto distanciamiento físico también, ya que se ha descubierto que las mascotas también pueden infectarse y que probablemente también pueden ser agentes de contagio, aunque eso no está muy corroborado, digamos, son estudios muy iniciales, pero no dejan de ser interesantes de considerar. Pero insisto también sobre este último mensaje que les quería dar, es que es un momento en que hay que reducir al máximo la distancia física, es decir, aumentarla, en ese sentido, reducirla, aumentarla, ¿cierto? En un sentido inmensamente proporcional. Por lo menos 2 metros cuando se está en una situación normal, cuando se anda en bicicleta la distancia tiene que ser mucho mayor, de alrededor de incluso de 20 metros se constata por estudios internacionales, debido a que la estela que va quedando le puede llegar al ciclista que viene atrás. Pero la indicación es no reducir la distancia social, al contrario, hay otros mecanismos de acercamiento social, un mecanismo es a través de las redes sociales, y otro mecanismo es este, ¿cierto? Es primera vez que estoy dando una charla para, vi que había un profesor de Panguipulli, ¿cierto? Por ahí, la última persona que vi. Creo que es primera vez que estoy dando una charla online a gente de casi todo Chile, y eso es justamente, es, entre comillas, algunos de los frutos positivos que podemos sacar de una situación tan terrible como la que estamos viviendo de una pandemia. Es que de alguna manera estamos tan acostumbrados a vivir de cierta manera que no nos dábamos cuenta que teníamos la oportunidad para convivir socialmente de otra. Y yo espero que cuando esto termine nos recordemos de eso y que este tipo de charlas, por ejemplo, de convivencia entre gente que antes no le había tocado convivir porque pensábamos que la única manera de convivir era estando físicamente cercanas, se puedan seguir dando. Bien, eso era lo que les tenía preparado, y a quienes no conocen, los invito a seguir mi sitio de Facebook, donde yo voy sistemáticamente subiendo cosas y voy haciendo enlaces sobre todos estos artículos, como les decía, este artículo muy bueno del que hablé al principio en El País, y ahí pueden encontrar mucha información y bueno, hay muchos profesores siguiendo esta charla, desde allí les corresponde a ustedes, es su tarea justamente tratar de bajar esto que está escrito en un lenguaje o con una inspiración más bien divulgativa, aterrizarlo hacia el aula, y si logran hacer eso yo me quedo feliz. El sitio de Facebook se llama Un viaje a la idea matemática y está abierto a todo el mundo, y simplemente seguirlo, y de vez en cuando discutimos y cuando se puede regalamos libros, así que son bienvenidos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Como siempre, una excelente charla. Vamos a dar el paso ahora al ciclo de preguntas. No sé si ¿Puedes hay audio. levantar la mano? ¿Sí? Sí, sí, hay audio. Hay audio para que pregunten, sí. Hay tiempo Sí. para preguntar, ¿eh? Yo no tengo apuro.
Bueno, voy a comenzar yo con una pregunta. Más o menos el tema es como el arte, si lo podemos utilizar como una herramienta ahora de distanciamiento social que tiene que ver con el tema de las teselaciones. Bueno, así de utilizarlo para el distanciamiento social, utilizarlo, bueno, depende tiene como una connotación práctica, pero sí una cosa que es interesante es justamente hacer el enlace entre esta disposición en triángulo, equilátero y hexágono, ¿cierto? Que aparece en la configuración óptima con el hecho de que justamente estas sean teselaciones que sean de las más usadas, ¿cierto? Cuando uno va a una feria artesanal, una cosa que uno no puede dejar de encontrarse a la venta en una feria artesanal es este dibujo, ¿cierto? Que le llaman la flor de la vida o la piedra roseta, ¿cierto? Si ustedes la miran bien y detectan los vértices de esa configuración, se van a dar cuenta que es exactamente esta configuración triangular, en triángulo, equilátero y hexágono. Es decir, si yo en cada uno de los centros en esta figura yo hiciera una circunferencia y empiezo a agrandarlo, me queda exactamente la configuración de la piedra roseta. Uh-huh. Ujú. Acá hay una pregunta por interno ¿Sí? que dice, ¿este distanciamiento propuesto se ha compartido con las autoridades del Ministerio de Educación para cuando se decida volver presencialmente a los colegios? Yo preferiría no hablar de ese tema porque la verdad es que no creo que se pueda volver luego, por lo menos en 2 meses. Yo no lo he compartido, pero yo vi que hubo un colegio que trató de hacer un experimento de reacomodar la sala cuando se hablaba de la vuelta a clases, por ahí por fines de abril, y la conclusión era bien nefasta, que es esencialmente imposible. No se trata solo de hacer un distanciamiento físico, sino que también aislar a los estudiantes. Pero más allá de eso, uno lo está pensando en situaciones ideales, es decir, que las personas van a entrar ordenadamente a una escuela, que se van a sentar, y la verdad es que, bueno, muchos de ustedes son profesores, ustedes viven en la escuela, la situación en la práctica no es así. Entonces es bastante poco creíble que uno pueda llegar a implementar en el ambiente de escuela una situación así. Ya lo vimos con el asunto de la vuelta a los partidos de fútbol, no sé si los vieron, que Sí, en Alemania habían pedido que los jugadores respetaran las normas de distanciamiento físico, lo cual es un poco absurdo porque tienen que jugar y tienen que entrar en contacto unos con otros durante el partido, pero llegaba la hora de celebrar un gol y tenían que quedarse a una distancia de 2 metros. Y generó polémica en Alemania porque un jugador fue y abrazó al director técnico porque hizo un gol. Y estamos hablando de gente adulta, ¿cierto? Claro, el deporte estaba contento. Pero si lo pensamos en niños en la escuela, la verdad es que no lo veo implementable, ¿no? Así de simple. Yo creo que debiéramos concentrarnos en estos momentos como decía, en ver lo que va a pasar este mes y el próximo y después empezar a visionar cómo salimos de esta situación y cómo nos vamos enfrentando hacia adelante. Pero como decía, esto es una charla de aquí a 2 meses y, y sí, ahora que lo mencionas, creo que sería bueno hacer una cierta, eh, eh, no sé, elaborar un material sobre el tema, por ejemplo, ¿qué pasa si volvemos en esta situación a la escuela y hay un temblor y hay que hacer una operación Daisy, por ejemplo? ¿Cómo se va a disponer la gente en el patio de la escuela? Ah, bueno, son cosas en las que hay que repensar, ¿cierto? Las zonas de seguridad de la escuela están de tal manera para que la gente, bueno, quede protegida, pero tienen que quedar súper cercanas unas con otras. Se supone que es lo que hay que evitar. Entonces, la verdad es que, en fin, son tantas las consideraciones que hay que tener que yo no veo con buenos ojos pensar ahora en una vuelta a clase. perfecto, profesor. Dice, muchas gracias por la aclaración. Y Andrés pregunta, ¿puedes dar una idea de cómo demostrar que la configuración diferente a la propuesta no es posible en la reducción de las distancias? Ah, eso es bonito, mira.
la idea, no la demostración, porque de verdad la demostración me tomó un tiempo, me tomó argumentos y, en fin, pero la idea es súper sencilla. Cuando yo tengo un triángulo equilátero, si yo pongo dos puntos dentro de un triángulo equilátero, la distancia entre ellos es menor que el lado. Siempre, siempre. Si uno se da cuenta de eso, uno se da cuenta si yo empiezo a colocar gente dentro de los triángulos, no puedo colocar a dos en un triángulo. ¿Okay? Y en general, si yo tengo un polígono, para simplificar, si tengo un polígono convexo, la distancia mayor entre dos puntos de ese polígono va a ser la longitud ya sea del lado mayor o de la diagonal mayor. Eso es algo que se establece rápidamente usando la desigualdad triangular. En este caso, como en un triángulo equilátero, no hay diagonales y los lados mayores son todos el mismo lado, porque los tres lados miden igual. Entonces, dos puntos adentro, rápidamente uno comprueba, la distancia es estrictamente menor al lado. Y la única manera de colocar a puntos a distancia igual al lado es poner uno en un vértice y otro en el otro. Y pensando un poquito así, se da cuenta de que no va a poder colocar más personas que el número de vértices. Una curiosidad, exactamente existen los espacios adecuados para poder implementar ese marco que se encuentra ahí geométrico, es decir, en la escuela exista ese espacio apropiado para poder implementar ese tipo de configuraciones. Y otra cosa, estaba diciendo que parecía imposible implementarlo. No existiría una forma, ya no sería geométrica, sino como de comportamental, ¿no? Psicológica o alguna estrategia de poder implementar, por lo menos tratar de implementar esa, puede ser difícil, pero debe haber alguna manera, no sé, tal vez alguna disposición, Sí. algún estado que pueda manejarse ese comportamiento, no sé, para poder que puedan adecuarse. Mira, esto es como el asunto de la mesa de datos para modelar la evolución de la pandemia. Yo creo que debería haber una comisión que se encargue de repensar estas cosas. Y como decía, con la geometría uno puede aportar desde el distanciamiento físico. Obsérvese que esta distancia es la que se recomienda con uso de mascarilla. Pero claramente no va a ser el distanciamiento físico el que va a resolver el problema. Van a ser otro tipo de cosas, de consideraciones, como tú dices, psicológicas y que se deben tener en cuenta. Una cosa que yo decía, justamente hoy día me tocó exponer en un congreso sobre modelamiento del coronavirus, cómo van las cifras y todo eso, es que una cosa que ha faltado justamente han sido indicaciones precisas y a través de spots publicitarios, por ejemplo, cosa que no hemos visto en esta ocasión, donde se le diga a la gente cómo comportarse. Eso ha sido una falla rotunda. Yo recuerdo en los años 90, no sé quiénes son de mi generación y se acuerdan de cuando tuvimos la epidemia de cólera, ¿cierto? Que avanzó de Perú a Chile, y nos estuvieron bombardeando durante meses con indicaciones a través de spots publicitarios, ¿cierto? Donde nos decían claramente lo que había que hacer, que había que hervir las verduras, que yo me acuerdo que hacíamos ensalada con lechuga hervida, etc. Son reglas claras que la gente, si se las están pasando de manera clara a través de spots publicitarios, las entiende. Entonces aquí yo he echado de menos cosas tan sencillas como por ejemplo que le recomienden a la gente cuando converse que no hable de frente, unos con otros. Y eso yo lo veo, por ejemplo, con la población de edad. Yo tengo a mis papás que están solos en su casa porque están aislados. Y claro, ellos tienen sus formas de ser en donde, por ejemplo, es mal considerado hablar con otra persona sin mirarla, ¿cierto? Pero si se hubiese establecido una comunicación desde la vía gubernamental de explicar que solo por esta vez íbamos a tener que hacer eso, y un montón de otras indicaciones prácticas, ¿cierto? Como por ejemplo no saludarse de mano, bueno, eso se dijo, pero no hablarse de frente es una cosa que es mínima y que la verdad es que tiene efectos, porque la salida del virus va en la dirección en la cual yo hablo, ¿cierto? Entonces yo hablo con una persona,
y estoy mirando en otra dirección, la otra persona está mirando en otra dirección, y los dos tenemos claro que no es una falta de respeto, sino que son circunstancias excepcionales en las cuales vamos a tener que convivir de esta manera. Creo que faltó un poco de eso, faltó explicar, especialmente a la gente de edad, yo lo digo por experiencia propia, a mí me costó mucho explicarle a mis papás qué era lo realmente peligroso de lo que no era peligroso de la forma en que se transmite el virus y dónde está físicamente. Yo recuerdo que en los primeros días cuando empezó esto, yo le decía a mi mamá que no puede ir a la feria a comprar, que yo voy a ir por ella y le voy a dejar las cosas afuera. Y ella me decía, se resistía, que no, que por último la acompañara para estar segura, sin entender cuál era el mecanismo físico, el esquema en el cual se da la contaminación. Entonces, y creo que prácticamente todo el mundo puede testimoniar de esa falta de comprensión de ciertos aspectos. Entonces hay cosas que son súper concretas, prácticas, que hacen la diferencia entre el contagio o no. Y lo vimos, ¿cierto? El primer caso que para mí es súper clarificador, este caso del piso 11 del edificio en Corea, donde se infectó casi todo el mundo, simplemente por estar situado en un mal posicionamiento unos con otros. Muchas gracias, profesor. Andrés pregunta si va a publicar la demostración que anteriormente preguntara. En el artículo, es que lo dejé como ejercicio, como todos los profesores, que lo dejan como ejercicio para los alumnos. ¿Sabes? Tarea para el lector. Y voy a ser bien franco. Yo llegué a una demostración usando este argumento, pero no creo que sea la mejor. La voy a publicar tarde o temprano. Pero como es un blog de naturaleza interactiva, voy a dejarlo como un mes dando vueltas a ver si a alguien se le ocurre una manera mejor. ¿Ok? Y después, si no aparece, o a lo mejor se publican varias soluciones, etcétera, y entre ellas la mía. Pero el argumento clave es ese. El argumento es que dos puntos dentro de un triángulo equilátero están a distancia estrictamente menor que el lado. ¿Continuamos con la ronda de preguntas? Sí, yo no tengo apuro ahora. Ivette acaba de... Antonio Artero. ¿Yo? Sí, Ivette. Sí, hola. Bueno, agradecer a Andrés que nos haya presentado esta charla. La encuentro bien interesante para retomar algunas cosas de geometría y también sentí que era bastante sencilla para que nuestros alumnos también la vieran. Y recordé también algo más o menos actual. La semana pasada se realizó un concierto en el que el cantante está en una burbuja, en una esfera. Burbuja le llaman ellos, pero en verdad es una esfera de estas que se juegan en la playa, y todos los participantes al concierto también estaban en una esfera. No sé si leyeron esa noticia, yo la leí y yo sacaba cuentas, bueno, y aquí también se va cumpliendo la misma situación que planteaba. Sí. Pero bueno, no sé si es la mejor idea ir a conciertos de esa manera. Pero, en ¿Ese fin, concierto dónde fue? Pucha, no sé dónde fue, pero yo escuché la noticia y fue hace pocos días. Ahora en junio. Sí. Sí. Es interesante, mira, justo tengo esta imagen, y piensa que, olvídate que son cabezas, piensa que son todos circulitos amarillos, van a ser la esfera, ¿cierto? Y ahora júntalas. Y te vas a dar cuenta de que en torno a uno caben 6, ¿cierto? Y es como cuando yo tengo una moneda y cuántas monedas le quedan al lado, ¿cierto? Son exactamente 6. Y eso te da cuenta de algo que en geometría uno después empieza a intuir, a pesar de que nuestro mundo sea cuadrado, de que nuestras ciudades sean cuadradas, de que la geometría más natural del plano es la hexagonal. ¿Okay?
Yo siempre he dicho que las abejas entienden mejor el mundo geométrico que nosotros, porque es naturalmente nuestra geometría hexagonal y viene del hecho de que en torno a una monedita caben exactamente 6, y el enrejado hexagonal o triangular, en triángulo equilátero, es más natural que el cuadrado, ¿ok? Y es más estable en cierto sentido. Y justamente si tú tienes las personas en la esfera y se juntan, va a pasar el mismo fenómeno. Si tú las juntas totalmente en torno a una, van a quedar 6. Y ese es un argumento súper interesante. Por ejemplo, la primera vez que alguien propone una aproximación matemática de por qué los copos de nieve tienen esta forma hexagonal es Kepler, y justamente su argumento viene de allí. Dice que la geometría natural es la hexagonal y que naturalmente los copos de nieve empiezan a crecer, y cada vez que yo tengo un núcleo, un centro en torno a él, crecen 6 figuras, y así, por eso tienen esta configuración hexagonal. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo dentro de una esfera y los apretujo a todo el mundo, naturalmente van a quedar en una disposición hexagonal. No sé si tienen alguna otra pregunta. En el chat apareció la dirección del concierto. Ah, perfecto. Dice que fue el de los Flaming Lips en el show de Stephen Colbert. ¿Y en qué país fue? Estados Unidos. En Estados Unidos. Okay. En todo caso, claro, tú dices está en medio de, pero la gente para entrar a ese concierto tiene que haber hecho fila a distancia de 2 metros, no sé cómo lo hicieron. Los que esperaron afuera, cómo se ubicaron, etc. Volví. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. José Luis tiene su audio activado, no sé si... Disculpe, ¿esta charla va a ser puesta en YouTube o en su página de Facebook? La estoy grabando y la voy a subir a esa página que nombré al final. Va a quedar ahí. Apenas termine la voy a subir Gracias. en Facebook. Sí, el departamento de matemática también lo va a subir a su canal de Ah, YouTube. genial, genial. Sí. Le vamos a enviar el link por los correos que se registraron. Perfecto. Profesor, como para última pregunta para cerrar, a lo mejor, el tema hay muchos software matemáticos que se colocaron más o menos en los aeropuertos en Europa para determinar más o menos el distanciamiento social. Se marcan con rojo, a veces con verde cuando el distanciamiento es óptimo. Bueno, me imagino que se pueden formar muchas figuras de distintos lados, como infinitas figuras. El tema de aquí de la matemática también está incluido en este software. ¿Lo podemos tratar así más o menos? La verdad es que Como, no conozco el software y como no he viajado no tenía idea, así que lo voy a averiguar. Pero claramente, si tú tienes algo así que te va diciendo cómo va a ser el distanciamiento, te va a estar estructurando las formas. ¿Ah?
Pero el mensaje es siempre el mismo. Las mejores formas son siempre las triangulares. Ujú. Ya, Son estables, eh, esto no es bueno, hay una parte de matemática de verdad, pero es por esa razón que las abejas eligen esta forma, porque son las mejores, ¿ok? Desde muchos puntos de vista. ¿Ah? Porque tienen menor riesgo de colapso Tienen como menor riesgo de sistema. colapso, ocupan menos material, en este caso puedes colocar más gente, etc. Y es lo que decía, nuestra geometría planar es más naturalmente triangular y hexagonal que cuadrada. Ujú. claro, porque nosotros nos podemos imaginar y decir, ya vamos a tomar un círculo de radio 1 o 2, por ejemplo, con algo con figuras concéntricas, por ejemplo, y lo podríamos tomar como de esa manera, pero claro, efectivamente un círculo lo puedo también transformar en un triángulo que vendría siendo Es la como... figura con la que se crea la flor de la vida. Tú partes con un círculo, empiezas a hacer los circulitos y sigue y sigue y sigue. Y esa es la configuración que te va a dar naturalmente en los puntos de intersección los vértices de un embaldosado triangular o hexagonal. Claro, claro, es lo más óptimo. ¿Sí? Aparece naturalmente. Lo cuadrado no es del todo natural, ¿no? Pero en fin, es Cedemos la palabra a la última pregunta. perfecto. ¿Hay preguntas? Sí, hay una pregunta de Sergio Ya. por el chat. Dice, ¿cómo son los modelos matemáticos en el distanciamiento? No entiendo bien a qué se refiere con los modelos. Si, ¿Será como un modelo de ecuación diferencial, tal vez? claro, no sé a cuáles modelos se refiere, o si son modelar el distanciamiento. Si es modelar el distanciamiento, lo que acabo de explicar es esencialmente eso, es que mientras vivamos en un mundo plano, lo mejor es modelarlo a través de triángulos. Ahora, a través de una ecuación, eh, lo que pasa, bueno, esto tiene relación con con lo que yo decía en la charla anterior. Cada modelo tiene su propio lenguaje. Entonces, en la charla anterior yo propuse un modelo para seguir una epidemia y el lenguaje natural es una ecuación para ir determinando cantidades, ¿cierto? También les dije que habían otros modelos que se están ocupando que son los modelos probabilísticos. Y ahí el lenguaje es de probabilidades. Yo no sé lo que va a pasar, sino que yo puedo decir que con alta probabilidad va a pasar cierta cosa, sin que por ello haya una probabilidad de que ocurra lo contrario. Y en este caso, como estamos en una situación geométrica, el lenguaje es el geométrico. Entonces, mejor que hablar de ecuaciones, es mejor hablar de formas. Y la modelización del problema lleva a que uno empiece a comparar triángulos con cuadrados, figuras regulares con figuras irregulares, etc. Y de nuevo, la moraleja es que los triángulos son lo mejor, los triángulos equiláteros. Ujú. Perfecto. Hola, mi nombre es Rubén Camus. Andrés, Sí, bueno, yo he escuchado varias charlas tuyas y yo solamente quiero bueno, darte las gracias, ¿no? Por la disposición tuya de darnos esta charla, ¿cierto? Desde el punto de vista geométrico, el distanciamiento social y todo eso. Pero también quiero destacar el hecho de que tú el día 26 de marzo, cuando en los colegios el día 13 de marzo suspendieron ya las actividades, manifestaste en el mostrador, ¿cierto?, que todo esto de la pandemia había que actuar ya, fuertemente, ¿no? Al comienzo de todo esto. Y yo quería en público, ¿cierto?, agradecerte por esas palabras tuyas, ¿sí? Y ese estudio y ese enfoque que diste, ¿cierto?, matemático al respecto en cuanto a las personas que se iban a contagiar. Así que nada más que eso, ¿cierto? El artículo está en el mostrador, ¿cierto? Uno lo puede buscar en internet y lo puede leer. sí. Así que en ese sentido quiero darte las gracias, ¿cierto? Porque uno de los pocos que se manifestó al respecto, ¿cierto? Porque el gobierno lamentablemente ha hecho las cosas al revés. Y Sí, tenemos, digamos, la catástrofe que tenemos actualmente. sí, yo quiero ser justo en eso. Yo lo dije públicamente porque yo
yo estaba en una situación particular, yo tenía a mi papá enfermo, no de coronavirus, entonces yo no participé, me invitaron a la mesa, pero no participé porque la verdad es que tenía mi cabeza en otra y envié esta columna. Pero en general todos los especialistas dijeron lo mismo al unísono, en distintos planos. Y si uno revisa, por ejemplo, los informes técnicos que le presentó la comisión de expertos al ministerio, apuntaba en la misma dirección, apuntaba en que las medidas había que irlas tomando rápidamente. Y en ese sentido yo quiero hacer justicia también a alguien a un par de columnistas que fueron muy maltratados, que fueron Miguel Kiwi, con quien yo tuve contacto, cierto Premio Nacional de Ciencia, y Rafael González, cuando lanzaron esa columna, que fue una columna muy valiente, cuando todo el mundo decía desde el gobierno que ya habíamos derrotado la epidemia, y ellos lanzaron esta columna que se llama "No estamos aplanando la curva, sino que la perdimos de vista". Y nosotros teníamos claro que la habíamos perdido de vista. El problema es que era muy difícil argumentar. Y esa columna fue muy valiente, los trataron muy mal, pero el tiempo les dio la razón, claramente. Durante abril nosotros perdimos de vista la real curva de contagios, y hoy en día las estimaciones que puede hacer un especialista, bueno, Ricardo Baez Ayate se ha especializado en hacer estas estimaciones de cuántos enfermos realmente tenemos, cuánta gente ya se ha infectado con el coronavirus. Y estamos llegando, según estimaciones, a cerca del 1.000.000 de personas en Chile. ¿Okay? Y eso no es invento matemático, nada, es simplemente extrapolar los datos que tú tienes y a partir de eso intuir los datos que tú no tienes porque no tuviste un buen sistema de testeo, porque se te escapó un montón de gente que no testeaste, y son cosas que nosotros como ciudadanos hemos podido ir corroborando a lo largo de la epidemia. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos cercanos que sabemos que una persona se le enfermó en la familia y al resto de las personas de la familia no le hicieron el test. No sé si más de alguno lo ha visto o le ha tocado vivenciar eso, le han dicho no, quédense en su casa, si se agrava entonces viene a hacerse el test. Esas personas, muchas de ellas no están siendo registradas como enfermos. Entonces quiero ser justo, el comité de expertos le dio buena indicación al ministerio, otra cosa es que no lo escucharon. Nosotros pedimos desde marzo la cuarentena porque yo lo que sentía en ese momento es que estábamos muy desordenados, que no teníamos una estrategia y que lo que había que hacer era declarar una cuarentena del tipo como lo hizo Argentina para ordenar una estrategia, para ordenar los datos y desde allí volver a luchar contra la epidemia. Lamentablemente eso no se hizo cuando se pudo haber hecho, cuando podíamos haber cerrado prácticamente todo el país con el costo que eso tenía, pero que de alguna manera podíamos ir y trazar los casos que teníamos, que en ese momento eran algo así como 100, o no me acuerdo, teníamos 300, 400, pero yo les decía, este es un proceso en el cual hay que vislumbrar la matemática. Si nos demoramos 2 semanas, el problema va a ser 10 veces mayor. Y si nos demoramos 2 semanas más o un mes más, el problema va a ser 100 veces mayor. Y así termina esa columna. O sea, si nos demoramos en hacerlo, va a ser peor y ya no vamos a poder hacerlo. En este momento no podemos hacerlo. No podemos volver a tener un panorama claro de lo que realmente está pasando porque no tenemos la capacidad de testeo para salir a hacer 100.000 tests en un día, que es lo que se requeriría para realmente derrotar esta enfermedad. Que dicho sea de paso es lo que hizo China. Si ustedes ven lo que hizo China en Wuhan, es bien impresionante. Cuando ellos se dieron cuenta que tenían un problema fuera de control, bueno, estamos hablando de la escala china, pero de todas maneras fue concentrado en Wuhan, que es una ciudad similar a Santiago en población. Bueno, dentro de la escala china, llevaron algo así como 30.000 epidemiólogos de todo el país a Wuhan y aplicaron un testeo masivo de millones de test en un par de días. Y ahí recién se dieron cuenta de qué envergadura tenía el problema y lo derrotaron. Y si ustedes ven la curva de China, es una curva que es así, a mediados de febrero empieza a decaer, porque ese día la atacaron con todo. Lamentablemente, Chile no podría hacer eso en este momento, porque no tenemos la capacidad de test para hacerlo. El problema ya está desvendado. Pero insisto, para mí la columna más valiente fue la columna de Miguel Kiwi y Rafael González, que los trataron muy mal, los trató mal gente de gobierno, un senador, Julio Rossi, pero malísimo.
Y si bien yo tengo que decir como científico que no estoy del todo de acuerdo con la columna de Miguel Kiwi y Rafael González, yo le escribí a Miguel, le dije, mira, yo creo que hay argumentos que no están finos, pero que el diagnóstico es el correcto. ¿Okay? Uno puede estar de acuerdo con lo grande, con lo macro, pero no con lo micro. Y lamentablemente la columna no tuvo el efecto esperado. Ellos esperaban que la comunidad política reaccionara. La verdad es que no reaccionó, sino que al contrario se refugió en lo que supuestamente estaba pasando, que era que estábamos aplanando la curva, y la verdad es que en ese momento dejamos de ver la curva. Y lo que ha pasado después, hubo un repunte a mediados de abril de la curva, que ya está súper repertoriado, que en ese momento dejamos de verla, el discurso oficial fue demasiado optimista, la gente se relajó, y uno ve cómo en el catastro de movilización de la gente aumentó la movilización hacia fines de abril, y llegamos a un mes de mayo en que ya era muy difícil hacer algo, estaba desbandado. Cuando aumentamos la capacidad de test nos dimos cuenta que estaban cayendo no del orden de 400, 500 enfermos, sino que pasamos en una semana a 800, 1000, 1200, 1500. Y eso daba cuenta simplemente de que algo había pasado anteriormente. Gracias. Bueno, voy a buscar esa columna porque la verdad que yo no la leí, la de Kiwi. Es interesante Así que leerla, lo voy a leer. sí, leerla y leer las réplicas que le hicieron a esa columna, porque fue un debate difícil y rudo. Le hizo Julio Rossi, le hizo una contrarréplica, y ahí se produce un problema en que cómo dialoga científicos con expertise técnica contra gente de la política cuya expertise o cuyos argumentos no son técnicos. Entonces Miguel Kiwi y Rafael González decía, no estamos testando bien, simplemente mire los datos. Y por otro lado, esta persona de gobierno y Julio Rossi le decía, estamos testeando bien porque la gente de la OMS dijo que estábamos testeando bien. Y ahí uno se da cuenta de cuál es el nivel argumentativo y qué es lo que consideramos como válido como argumento en uno y otro mundo. ¿Okay? Y entonces es difícil decirle, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo un cálculo y esto no puede fallar. Dejamos de testear bien hace 1 o 2 semanas simplemente porque la proporción de casos positivos está disminuyendo, está aumentando, perdón. Y eso significa que estamos trazando menos. Pero la gente política decía, mira, la persona de la OMS dice que estamos testeando bien. Entonces es un argumento de autoridad contra un argumento técnico. Y eso es para analizarlo, también para considerarlo dentro del aula. ¿Qué es lo que realmente vale? Claramente el argumento de autoridad no valía, sobre todo porque, como expliqué en la charla anterior, ese argumento de autoridad estaba desfasado. Esa era una declaración que se había dado antes, en un momento en que todavía se podía argumentar que estábamos testeando bien. Y este es el mensaje que yo di en mi charla anterior. Chile durante febrero, durante marzo y abril, hasta por ahí, estaba testeando de tal manera que de entre 12 test salía un caso positivo. ¿Ok? Y eso significa un nivel bueno de testeo, porque significa que por cada caso positivo tú estás yendo a testear a gente a su alrededor, estás de alguna manera trazando dónde puede estar la enfermedad. Hoy en día, la cifra de ayer o antes de ayer era casi 1 entre 3. Y en Santiago era casi 1 entre 2. O sea, casi de la mitad de los test estaban saliendo positivos. Y eso simplemente te da cuenta de que tú perdiste toda trazabilidad de la enfermedad. ¿Okay? Y a título comparativo, yo les decía, Australia, que es considerado un buen país para comparar a Chile, porque partieron muy similares, en el momento en que se despega, en que Chile explota y Australia se mantiene, Australia estaba haciendo un test por, creo que, 57 casos. Eso fue lo que yo vi en un enlace de la Universidad Johns Hopkins. Un test entre 57 casos detectaba un caso positivo. Y eso significa que salía a testear mucha gente, muchos contactos, muchas personas que podían haber sido contagiadas por esta persona, y se quedaba ahí con quienes realmente estaban contagiados. 1 entre 57 cuando Chile estaba 1 entre 12, empezó a bajar 1 entre 8, 1 entre 9,
y después se pegó un salto y ahora la situación es bien alarmante. Uno entre 3 en Santiago es realmente alarmante. Claro, un claro ejemplo también es Uruguay, que ha sido un muy buen país que ha tomado muchas medidas importantes, porque ellos por lo menos han disminuido la cantidad de contagios. Sí, yo estoy en contacto con mis colegas uruguayos y están sorprendidos. Ahora, Uruguay, dentro de los países de Latinoamérica, tiene una cultura cívica impresionante. Es el país que es considerado el país, bueno, de hace rato que nos superó en cualquier ranking como el país menos corrupto de Latinoamérica, eso hay que considerarlo, y de una cultura cívica mucho más grande que la nuestra. Entonces, eh, hay que considerar eso. Ahora también tienen un sistema de salud público más fuerte. Así que Uruguay es un país más bien, si bien no es un país rico, que uno podría decir, es un país que uno podría comparar con un país mediano de Europa. Es un país y socialmente muy homogéneo. El otro gran problema que justamente discutí hoy con mis colegas es que, bueno, Chile son 2 países, ¿cierto? Socialmente. Y después uno puede empezar a desgranarlo, son varios países, pero socialmente son 2 países. Y las políticas que se dictaron para contener la enfermedad fueron pensadas en un país, que es el país donde empezó la enfermedad, porque esta enfermedad es claro, empezó en el barrio más pudiente de Santiago con un montón de casos importados de gente que había salido a veranear durante marzo y que traía durante febrero y había traído el virus en marzo. Y eso esencialmente los primeros casos fueron gente joven y que tenía la capacidad de, por ejemplo, de aislarse y de hacer cuarentena dentro de casas que son espaciosas, donde no van a infectar al resto de la gente. Pero, y esto era claro, y de nuevo voy a insistir, el comité de expertos se lo dice al ministerio, especialmente Jimena Aguilera, que es la epidemióloga más respetada de Chile, digamos, que les dice, cuando esto baje hacia los sectores populares va a ser una hecatombe. O sea, no lo dicen esas palabras, pero vamos a vivir otro escenario. Y eso es exactamente lo que pasó. Porque no es lo mismo decir hagan cuarentena en lugares donde la gente tiene la capacidad de hacer cuarentena y donde las casas soportan una cuarentena, donde la persona de edad a lo mejor tiene que seguir en la misma casa, pero puede aislarse en un segundo piso o tiene una pieza externa en un patio, a un lugar donde tienen que vivir y convivir en algunos metros cuadrados. Y yo lo veo, digamos, los barrios donde yo vivía cuando era niño, me dicen son barrios de pasaje, ¿cierto? En las poblaciones. En esas poblaciones se está infectando toda la gente en esos pasajes, porque no es algo de hecho lo discutíamos hoy día entre especialistas, el nivel de contagio no es lineal con la densidad poblacional. Eso fue un error metodológico en las simulaciones. Se pensaba que si la densidad poblacional es tan, entonces el nivel de contagio es esto. Si la densidad poblacional es el doble, el nivel de contagio también es el doble. Pero no es así. Llega un momento donde si la densidad de población es muy alta, el nivel de contagio explota, porque toda la gente se contagia, porque es imposible mantener esta medida de distanciamiento físico. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó en muchos barrios, como te digo, en barrios donde yo vivía cuando niño, son pasajes, donde se van enfermando pasaje por pasaje la gente. ¿Okay? Y todos caen en fila. Claro, porque al final todos se reúnen muchas veces en los almacenes de barrio, entonces ahí ya empieza el contagio directo. Es muy difícil escapar, además como las medidas fueron tardías, en muchas situaciones se declaró cuarentena y la gente algún miembro de la familia ya estaba contaminado. Y se encerró con su familia y se terminaron contagiando todos. Hay que considerar que las medidas son siempre tardías. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ver los números para decir estamos en una situación complicada y a partir de eso esperar hasta el viernes para decretar cuarentena. Pero esos números, y hay que volver a insistir, esos números eran de 15 días atrás, por lo menos. Porque eso es el periodo de la enfermedad. A eso había que agregarle el desfase de la entrega de los informes de los exámenes. Eso fue también un error.
se insistió mucho en que vivíamos mirando el pasado para tomar decisiones y que aquí había que prever. Pero en fin, ya está la situación, ya no, como decía, y quiero volver a decir esto para cerrar, no es el momento en pensar en estas medidas de salir a tomarse un café con amigos y mantener los 2 metros. En estos momentos hay que concentrarse en que todo el invierno va a haber que tratar de salir lo menos posible y sobre todo tratar de no enfermarse de cualquier otra cosa. Cuidarse al máximo porque viene el otro problema de que se junta con otras enfermedades que son típicas de invierno, con hospitales que están colapsados, por más que la autoridad quiere decir que no, que se hagan declaraciones, todo el mundo sabe que están al límite, ¿okay? Y no sé si a alguien le ha tocado alguna experiencia de tener que ir a un hospital y ver las filas que hay, la cantidad de horas que espera la gente para internarse, la gente que tiene que pasar noche en ambulancia porque no hay lugar. Va a ser una situación sistemática en el... Bueno, la última dice Elena, por el chat. Sí. Dice, ¿cree usted que los números reales son los que se mencionaban en el artículo de Héctor Pastén y Jorge Castillo? Oh, mira, yo leí el paper de Pastén y Castillo, también el paper de Baeza, que hace lo mismo, pero con otra metodología, porque Baeza es científico de datos, Pastén, bueno, Castillo es de científico de datos, Pastén es matemático, es un matemático brillante, y te voy a decir que sí, que no. ¿Sabes por qué? Y yo tomé sus trabajos, porque yo también tengo un trabajo sobre modelamiento, y me apoyo en sus trabajos para modelar, porque a ver, una cosa es saber cuántos enfermos hay, y modelar es tratar de usar esos datos, tratar de limpiar los datos, tratar de saber realmente lo que está pasando para predecir el futuro, que eso es realmente lo que nos interesaría, tratar de ver lo que va a pasar más adelante para tomar medidas. Entonces llegó un momento en que los datos estaban tan contaminados que nos dijimos que si hay un dato del cual nos podemos fiar para tratar de hacer extrapolaciones, es el dato de la cantidad de decesos, de la cantidad de muertes. Entonces cuando tú vas y miras la cantidad de muertes, y después por otro lado dices, esta enfermedad tiene una letalidad tal, de acuerdo a estudios internacionales, entonces tú tienes que decir que esta cantidad de muertes no se condice con esta cantidad de infectados, sino que había muchos más infectados. Es esencialmente el tipo de argumentación que se hace. Es más fino que eso porque es una argumentación dinámica, o sea, se tiene que ir haciendo día a día. Pero eso es. Entonces, a partir de la muerte, de la cantidad de muertos, uno podía deducir que hay una cantidad de infectados. Y por ejemplo, las estimaciones eran que, y son bien brutales, que alrededor del 60% de los casos en Chile estaban quedando sin reporte. ¿Okay? Entre asintomáticos y gente que no era declarada como enferma, pero que se había infectado. Y es así, no es una invención, es así, no puede ser de otra manera, tiene que ser así, porque si no la letalidad no calza. Pero como surgió esta noticia de que en realidad también el número de muertes estaba subreportado, porque se tuvieron que agregar 600 muertes, ¿cierto?, que no estaban reportadas, eso significa que los cálculos de Baeza, que de hecho Baeza ya lo hizo en Twitter, y los cálculos de Pastén y Castillo, hay que reajustarlos de nuevo. O sea, es el mismo procedimiento, pero cambiar un valor, el número de muertes. Eso significa que tenemos aún más casos no reportados. Y esa es la situación. Es una situación que, de nuevo, hay que asumir. Claramente, en Chile ya se ha contaminado alrededor de 800.000 personas. Y está en torno a 1 millón de personas ya. ¿Okay? Eso es innegable. Va llegando al millón de personas. No hay... de acuerdo a la cifra de decesos, no hay otra posibilidad. ¿Okay? El virus no se comporta de manera diferente de país en país. Lo que ha revelado este virus es que es súper estable. Se ha comportado exactamente igual donde ha impactado. La diferencia y donde han explotado las tasas de letalidad, de mortalidad, es justamente en la situación en que ha hecho colapsar a los hospitales, en donde la gente no se le ha podido entregar la atención debida para tratar de salvarlo. ¿Okay? Y esa es esencialmente la situación que estamos viviendo. Pero el virus, y esto es algo que pucha, tratamos de hacer pasar ese mensaje en todas partes, el virus se comporta exactamente igual en Estados Unidos, en Italia, en China, en Chile,
en Santiago, en Valparaíso, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá, y hace exactamente lo mismo. Se empieza a pasar de una persona a otra a un promedio de 2,4 personas por cada infectado. ¿Okay? Eso es lo que hace naturalmente el virus, si no se le colocan medidas de mitigación. Y eso es lo que va a hacer donde uno lo ponga. ¿Okay? A menos que uno lo lleve a situaciones extremas, no sé cómo se estará comportando en la Antártica o cosas así, pero eso es lo que hace el virus y ha hecho eso en todas partes donde ha estado. Y eso es lo que dicen hoy en día los especialistas en Chile, los que están siguiendo el dato mínimo, es que hoy en día en Chile no tenemos una epidemia, tenemos varias. Tenemos la epidemia de Santiago, la de Valparaíso, la de Antofagasta, que es una cosa que está colapsando, la de Calama, que es tremenda, porque toda la industria minera ha seguido funcionando, etc. Y son todos focos, esto es como un incendio, ¿cierto? Un incendio donde empieza un foco por acá, un foco por acá, un foco por acá, y son exactamente el mismo proceso en todas partes. No hay mayor diferencia entre uno y otro, las diferencias se producen por, no sé, cosas que tienen que ver no con el virus, sino que tienen que ver con cómo vive la gente en ciertas zonas, si viven más espaciada o menos espaciada, si si hay hacinamiento en los barrios, etc. Bueno, muchas gracias, profesor. Por el chat nos dicen que desde Colombia también nos están siguiendo en esta charla, conociendo la realidad chilena. Así que muchísimas gracias nuevamente. Esta es la segunda charla que se dicta para el Liceo de Aplicación y bueno, para todo Chile en general. Así que muchísimas gracias, siempre contar con sus datos, con su interés y con la preocupación a nivel país también. Brasil y México, yo estuve en México un año y mi único consejo es cuídense, están decretando la nueva normalidad en México y yo no me fiaría en lo absoluto, cuídense, así que la persona Montserrat que está allá en México, que se cuide. Yo le puedo decir que yo fui profesor de la UNAM durante un año y la UNAM decretó que los profesores no volviéramos a clases, a pesar de que se está decretando una nueva normalidad, porque tenemos claro, dice gracias por el comentario, soy estudiante de la UNAM, tenemos claro de que no están en México, no están en condiciones de volver, y se le corren un serio riesgo de que esto se dispare a niveles bien tremendos, ¿okay? Así que yo no me fiaría. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a subir esto rápidamente. Muchas gracias, profesor. Ok. Adiós. Saludos a todos, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, chao. Hasta luego. Gracias.